Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida y en esta ocasión nos trasladamos al mes de mayo de este mismo año en la Bundesliga, que por cierto ya aprovecho para decir que también jugaron Paco Vallejo y David Antón. Seguimos trayendo alguna partida del torneo del Praga Chess Festival y de momento traemos esta muy interesante con un final de damas quizás siendo de los más complejos o difíciles. Podría ser debido a la dama que tiene tanto movimiento y posibilidades que bueno, pues se hace bastante complicado. Muy interesante la partida, E4 ya en el tablero por parte de Michal Sarin, que lleva las blancas, Madmeyarov las piezas negras, y tras varias jugadas entramos en una apertura italiana, Giuoco piano y C3 preparatorio, como sabemos, para un D4 en algún momento B4, expansión en el flanco de dama, ruptura central, caballo F6 atacando al peón D4, D3 podría ser una defensa, aunque se juega el ataque del centro atacando directamente con D4, se ataca al alfil. De C5, E por D4, primero E5 atacando al caballo y tras D5, buscando el cambio de material en caso de que las blancas quieran, alfil B5 retirándose, pero además clavando al caballo de C6. Tras estas jugadas la partida continúa con caballo E4, C por D4, alfil B6 manteniendo cierta presión sobre el peón de D4, caballo C3 y ahora Madmeyarov enroca en corto y aquí antes del enroque las blancas juegan alfil E3 reforzando la defensa de D4. Quizás si el enroque viene directo, alfil G4 es bastante molesta, ya que bueno, pues clava al uno de los defensores, que es el caballo de F3 del peón de D4, y el tema es que, bueno, pues si te quitas de la clavada jugando alfil E2, tras el cambio en F3 pierdes la partida, ya que estás perdiendo de momento un peón y quizás alguno más, ¿no? Aunque se podría recuperar, podría caer este peón de D5, la ventaja ya puede ser clara, sobre todo a estos niveles por parte de las piezas blancas. Por parte de las piezas negras, perdón. Por lo tanto, esta jugada alfil E2 que no es posible, alfil D3 y quizás, bueno, pues es algo molesta esta posición para las piezas blancas. Para evitar estos temas se juega primero alfil E3, se refuerza la defensa del peón de D4 y ante esta clavada que ocurre en la partida alfil G4, H3 expulsando el alfil. Ahora bien, si las negras son las que capturan en F3, G por F3, bueno, pues se atacaría como vemos al caballo, la columna G se abre en favor de las piezas blancas y quizás en algún momento en roque en largo lo podemos ver un poquito más adelante y son las blancas las que tendrían ventaja. Por lo tanto, se mantiene la clavada tras alfil H5 y tras retirarse de la misma y además presionando el punto D4 hasta en dos ocasiones, aquí Madmeyarov juega alfil G6. Si opta nuevamente por esta captura, peón por se ataca al caballo, caballo G5 retirándose y aquí incluso se puede entregar el peón de F3 enrocándose en largo, ya que el ataque por parte de las blancas se promete, bueno, pues bastante rápido y quizás contundente. Tras estas jugadas, como decimos, alfil G6, se defiende nuevamente pues la casilla de 4, además podría haber algún tipo de descubierta, dama B3 y tras caballo E7, la idea de Madmeyarov con este movimiento es jugar C6 y también expulsar al alfil de B5 y así en algún momento evitar el cambio de material y que se le doble la estructura de peones. Finalmente, Sarin enroca en corto, C6 y tras alfil D3, como vemos el alfil está indefenso y podríamos pensar en algún ataque sobre el caballo. El problema aquí es que este peón pues está atacando al caballo, se podría buscar el cambio de material, pero siempre favorecería a las piezas blancas en esta posición, que tiene dos piezas menores por torre. Por lo tanto, quizás posible en esta posición, aunque no pasa en la partida, es jugar caballo D2, alfil por D2, se recupera la pieza, se ataca la torre y tras torre E1 sigue todo con igualdad. Caballo D2 es una posibilidad. Finalmente no ocurre nada de esto, sino que se juega caballo F5 con varios cambios en la posición, ya que el alfil atacado, bueno, pues está clavado, por decirlo de alguna manera, en la defensa de este peón de D4 hasta en dos ocasiones. Primero, tras estos movimientos se juega dama C2 y si nos vamos rápidamente a las bases de datos, había dos partidas, una de Wesley So contra Magnus Carlsen, venciendo Magnus Carlsen en el año 2021, una partida online, y por otro lado también unos años más atrás Levon Aronian contra Michael Adams jugando o terminando en tablas. Tras estas jugadas, un segundito,
ahora. Vienen cambios, como decimos, caballo por C3, B por C3, para que el peón de D4 esté un poquito mejor protegido, caballo por E3, peón por alfil por D3 y dama por D3. Como vemos, los peones blancos tienen la columna E doblados, pero también tienen un centro bastante fuerte, ¿no? Están en torno a las casillas negras, el mismo color que el alfil de B6, y tras estas jugadas F6 precisamente para estropear o atacar esta estructura de peones que hay en la posición. Se juega C4, F por E5 y tras caballo por se abre la columna F para las torres y aquí primero Madmeyerov decide jugar dama D6. Con este movimiento lo que logra es que si las blancas, y como ocurre en la partida, se captura en F8, pues se recaptura con la torre de A8 y así está activa tras se desarrolla. Y el tema es que podíamos pensar por parte de las blancas en algún momento en jugar C5, dando este doble, pero simplemente alfil por C5, el peón de D4, bueno, pues tiene doble función y no puede mantener la misma. Si captura el alfil, se recupera la pieza y las negras cuentan con peón de ventaja y además la estructura blanca de peones es bastante deficiente. Por lo tanto, primero torre por F8, jaque, torre por F8 y tras torre F1 ahora es Madmeyerov el que decide cambiar material en esta posición. La partida continúa con dama E6, no es posible tampoco C5 ya que entraríamos en la misma línea anterior y se decide capturar en D5 y C por D5. El problema es que si dama por D5 hay un movimiento ganador para las blancas que es dama F5. La idea es dar mate en C8, no tiene escape por F7 en esta posición. Es verdad que la dama podría defender en D8 junto con el alfil, pero si por ejemplo hacemos H6 buscando también una salida para el rey, dama C8 jaque y a estos movimientos, bueno, pues si te cubres con el alfil o la dama quizás pueda estar cayendo en algún momento el peón de B7, rey H7 y tras ganar un peón en esta posición tampoco es buena ya que bueno, pues se está atacando dos veces al peón de C6, también o tampoco se puede adelantar ya que la dama estaría colgando, dama E4 atacando al peón de 3 y además vendría con jaque, pero existe caballo G4 defendiéndolo. Las blancas mantienen cierta ventaja y en caso de jugar H5 sería un grave error ya que existe caballo F6 dando un jaque y ganando la partida. No, G7 no puede capturar ya que está clavado por la acción de la dama sobre el rey. Esto es un ejemplo si se juega H6 y si se decide traer o anticiparse la dama a D8 existe este jaque en E6, rey F8 mate y si el rey se retira a H8 existe caballo F7 dando un doble. Esta captura además viene con jaque, por lo tanto nuevo mate con la dama en F7 y si el rey se retira a H8 mate con la dama en N8. Por lo tanto, desde luego que en estas variantes que hemos visto y en otras no es bueno capturar con la dama. Con esto Nihal Sarin consigue que quede un peón un poquito más débil central para las piezas negras y tras estos movimientos dama B1, bueno, pues manteniendo una dama muy activa, quizás entrando en B4, B5, en algún momento entrando en la octava, con algunas ideas y también liberando la casilla de F1, aunque el rey se va a retirar al contrario, hacia H1, al menos de momento para estar muy seguro en esta posición. Tras estos movimientos se juega a 5 y ahora vemos el propósito del mismo. Rey H1, alfil C7 y tras dama por B7. La idea de las piezas negras es recapturar el peón tras los cambios en E5 y así el peón de A5 no está a tiro o tan a tiro de la dama. No obstante, si volvemos a la línea anterior y no se juega a 5 sino alfil C7 directamente, tras dama por B7 y alfil por E5 existe esta intermedia con jaque, rey F7, dama por A7 viene con jaque y tras rey G8, bueno, pues en cuanto al material es el mismo de momento, ambos peones blancos están defendidos, creo que hay un
poquito de ruido de fondo, disculpad, que están con alguna obra, y bueno, pues decide hacerlo de esta manera, aunque vamos a ver la idea final de Madmeyarov, ya que este peón finalmente va a caer en próximas jugadas. Se juega A5, rey H1, alfil C7, como decíamos, dama por B7, y tras alfil por E5 vienen todos estos cambios, dama 8, jaque, capturando en A5, el rey se retira a F7, dama por A5, y tras estas jugadas, importante haber retirado también el rey de H1 para evitar esta captura con jaque. Por lo tanto, si ocurre en la partida, las blancas estarían con una dama blanca muy centralizada, el peón está pasado, esta jugada viene con jaque y no es nada bueno para las negras. Por lo tanto, la idea de Madmeyarov dando este peón era, yo creo que finalmente, entrar en esta línea de la partida, que prácticamente hay tablas por perpetuo, aunque Nihal Sarin, esta es la segunda repetición y tras la tercera lo evita jugando G3 y queriendo jugar la partida. Dama B2, el rey queda cortado en la primera, y tras rey E6, llegando a defender el peón de D5, se juega dama A4, quizás dama G4 activando, dando un jaque, tocando el punto de G7 es una posibilidad, G6 se juega y finalmente Sarin mete la dama por detrás, dama E8, rey D6 y tras dama F8 con nuevo jaque, rey E6 en la posición. Dama F2, por lo tanto este recorrido que hace Sarin es para traer a la actividad el rey y que no quede cortado en la primera. También defiende el peón de A2 atacado por la dama negra, dama B1 jaque, rey H2 y tras dama E4 centralizando, ahora se empiezan a empujar los peones y movilidad en el flanco de rey. Dama E5 con jaque, como vemos hay bastantes jaques con los finales de damas, cada vez que quedan menos peones pues todavía alguno más, pero es normal siempre y cuando se estén evitando todos los temas de perpetuo como hemos visto anteriormente. H6, H4 y tras no jaque en E5, el rey se retira a H3, dama E4, G5, H5 cerrando y rey G3, dama G4, rey H2 y tras estos movimientos viene una imprecisión o un error de Madmeyarov que aprovecha Nihal Sarin siendo complicado de ver, ¿no? Se juega dama E4. El tema es que con este movimiento y al no jugar dama C4 siendo más activo, permite a las negras, pues mantener tocado el peón de A2, también se avanza a A4, es verdad que puede venir a A3, pero también este movimiento, a diferencia de traer la dama a E4, permitiría meter la dama en E2 y hacer nuevos perpetuos, sobre todo si se juega dama F6 como pasa en la partida y tras rey D7, bueno, pues aquí vendría quizás estos perpetuos que decimos, ¿no? Difícil de quitarse. No obstante, no se juega dama C4, se juega dama E4. Es verdad que a diferencia de C4, E4 defiende el peón de G6 tras dama F6 jaque, pero quizás el rey negro la dama negra no tiene tanta actividad estando en C4, ¿no? Tras estas jugadas, además, Nihal Sarin juega dama D4, manteniendo la defensa del peón de H4. Y el tema es que si se cambian damas, que no ocurre en la partida, este peón sería definitivo o decisivo para ganar la misma. Por lo tanto, se quita Madmeyarov llevando la dama F3, dama F4 con nuevo cambio, dama E2 jaque, rey G3 y rey C6. Madmeyarov quiere quizás frenar este peón de A2 que ya está en A4 o aprovechar o atraer el rey a la posición, y el tema es que si en algún momento se quitan las damas del tablero, el rey estaría muy lejos de sus peones en el flanco de rey. Se vuelve a dar un jaque en E1, la dama se ofrece en cambios, dama B1 evitando y tras dama E2 defendiendo el peón de A4 si está atacado, es lo que pretende Madmeyarov. Dama E4, quizás a este movimiento algo mejor rey C7 primero quitándose de un ataque, como vamos a ver por parte de la dama blanca en B5. No obstante, se hace este movimiento quizás bueno de centralización, se ataca en A4. Tampoco valdría traer la dama vía G1, ya que el rey está en F4 y realmente la dama queda un poquito atascada. La dama negra, si se juega dama H4, existiría dama B5 como ocurre en la partida, y tras rey D6, nuevo jaque en B4, y por ejemplo rey C6 nuevamente permite al rey entrar para la captura de los peones en el flanco de rey, y la dama desde B4 defiende en H4.
con varias líneas, pero realmente, bueno, pues dama G1 no ayuda, ni tampoco dama E4, que es lo que se juega. Rey C7 quizás era la solución. Esto lo aprovecha Nihal Sarin jugando primero dama B5, jaque, rey C7 y dama C5 con nuevo jaque. Tras estas jugadas, rey B7 y dama D4. Nuevamente centraliza su dama, defiende ambos peones en la cuarta. La dama de Madmeyarov se retira para evitar los cambios, ya que sería perdedor. Rey F2 y ahora Nihal Sarin cambia de plan trayendo el rey, digamos, por el centro, por la parte de abajo. El rey viene a capturar el peón de A4 o al menos a bloquear. De momento rey E2 y tras rey A5, rey D2 en la posición. Dama H2 jaque, rey D3, dama H1, quizás con ideas de dar jaques en B1, en F1 o en D1. Por lo tanto, primero, tras estos movimientos, Sarin lo evita con rey C2. Se podrían dar jaques, pero de alguna manera desde la lejanía. Se decide jugar dama G1 y tras estas jugadas se captura en D5, ganando el peón central, se pierde el lateral, pero posteriormente dama C4 jaque. Rey A5, rey D3, rey C3 no, rey D3 y tras estas jugadas, bueno, pues dama H1 en la posición. La partida continúa con dama F4, dama D5, trayendo Madmeyarov, de ahí ese dama H1, la dama intentando centralizando, dar un jaque, pero no obstante, bueno, pues se evita colocando el rey, la dama de por medio. El rey, no se retira a C2, se retira a D2 y tras estos movimientos dama F1. El tema es que hay varios movimientos que mantienen la ventaja para las piezas blancas, pero aquí hay uno que hace que abandone directamente Madmeyarov y no es otro que dama E5 jaque, y en esta posición decide abandonar, ya que pues el rey tendría que venir a la cuarta o a la sexta. Si viene a B6 o A6 daría igual dama F6 jaque buscando el cambio de material, y como vemos tras el rey acercarse no entraría en el cuadrado, por lo tanto este peón está coronando, y en caso de jugar rey A4 o rey B4 daría igual porque dama F4 está ganando, ¿no? Se está dando un jaque, se pueden cambiar damas favoreciendo a las piezas blancas, y por cambiar, si dama C4 se cambian damas en esta posición, y a rey E2, aun jugando rey D5, viniendo a la oposición, bueno, pues hay poco que hacer, ¿no? Rey F3, rey E5, se puede empujar el peón tranquilamente. El rey negro va perdiendo casillas, tanto si viene a D6 como E6, pues no vale, y tampoco en D4, ¿no? Ya que el rey, bueno, pues controla ahora la casilla D5, rey C5, y finalmente, bueno, pues estaría capturando los peones en el flanco de rey y ganando la partida. Bueno, pues una partida muy buena bajo mi punto de vista, sobre todo con ese final de damas que lo hacen tan fácil, ya que bueno, pues juegan genial. Y por mi parte nada más, hablamos yo creo que ya para el Candidatos que empieza mañana. Un saludo y hablamos. Chao. Un segundito.